Colombianos, la extrema derecha se aferra con uñas y dientes a bloquear la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, y no por principios, sino por proteger el jugoso negocio de sus grandes financiadores. Poco les importa que sea el pueblo quien sufra las consecuencias de un sistema que antepone el dinero por el bienestar del pueblo colombiano. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado 1000 obstáculos para transformar las bases de un sistema heredado del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los congresistas, estos señores bañados en privilegio y con un acceso muy eficiente a la salud, están resistiéndose a transformar el sistema porque ellos también saben que el presidente Gustavo Petro no puede transformar las bases del sistema sanitario por medio de decreto, y si lo hace estaría violando la Constitución, tema que el presidente Petro ha dicho que no haría. Pero también estos señores de la oposición tendrían alas para gritar esta falsa narrativa de que el jefe de Estado odia la institucionalidad, y ahora están haciendo silencio ante esta investigación que destapa el descarado robo al sistema de salud en la nueva EPS. 4 exdirectivos están enfrentando cargos por esconder las facturas y desviar más de 70.000 millones de pesos, un golpe brutal que ha dejado al sistema de salud tambaleándose y que hace necesario la reforma a la salud. El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó ante esta bomba noticiosa de alguna manera, diciendo que aunque han tratado de silenciarlo, la justicia ya puso el dedo sobre la llaga. Imputan cargos contra altos directivos de la nueva EPS con nombre propio, y además de eso el presidente dice cómo ocultaron más de 14 millones de facturas ante la intervención gubernamental que hizo su gobierno. Pues bien, la fiscalía está señalando con nombre propio a estos exdirectivos de la nueva EPS que saquearon el sistema. Se trata de José Fernando Cardona Uribe, quien se desempeñó como presidente de la nueva EPS entre el 2009 y el 2014, es decir, 15 años en los que presuntamente desangró el sistema de salud y presuntamente se llenó el bolsillo a costa del pueblo colombiano. La fiscalía le está imputando los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación. El presidente Petro dice lo siguiente: los políticos y la prensa, coaptada por los vampiros de la salud, de manera torva adjudican estos 5 billones de deudas de la EPS privada a clínicas y hospitales, a la actividad de intervención del gobierno actual. Pero lo que están haciendo entonces con este discurso es una mentira. Por eso el mandatario dice partida de mentirosos. Por eso hay más nombres en este lodazal. Estamos hablando de Juan Carlos Izaza Correa, quien se desempeñaba como el vicepresidente financiero. Edgar Pedraza Castellanos era el gerente de contabilidad, y Fabio Antonio Peralta Núñez, ex gerente de cuentas médicas, a quienes la fiscalía le está imputando los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. Entonces, amigos y amigas, estamos hablando de un robo bastante grande al sistema de salud. Esto representa un desfalco enorme al sistema de salud, que se presenta sobre todo porque hay congresistas que no quieren que se reforme este sistema. Escuchemos lo que sucedió en esa audiencia. 23 se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas que habían sido expedidas por las diferentes IPS con las que la nueva EPS había sostenido algún tipo de relación contractual. Ese es el marco, o esa es la muestra que tiene la Fiscalía General de la Nación. Entonces, estos presuntos delincuentes, partiendo de este señalamiento que hizo la Fiscalía, hicieron hasta lo imposible para tapar sus fechorías. Dejaron sin procesar gran parte de la facturación presentada ante la nueva EPS, y el resultado fue una distorsión bastante brutal en la información plasmada en los estados financieros, que mostraban una utilidad ficticia para despistar a la Superintendencia Nacional de Salud.
Por eso la Fiscalía, en esos documentos firmados por el entonces presidente, recordemos, José Fernando Cardona Uribe, y el gerente de contabilidad, se reporta una realidad económica maquillada, distinta a la que de verdad vivía la nueva EPS. Presuntamente, le vendieron a la Supersalud la idea de que todo estaba marchando a la perfección, que todo estaba marchando sobre ruedas y que la entidad estaba sólida para seguir asegurando a los afiliados al sistema, a los colombianos, cuando la verdad era bastante desastrosa. Aquí lo dice la Fiscalía. Pese a que los indicadores financieros en la realidad señalaban una pérdida millonaria año tras año, sin embargo, esta situación nunca fue puesta en consideración de esta última entidad, esto desde el ente de control, ya que de haberse hecho, pues la nueva EPS en cabeza del señor José Fernando Cardona Uribe, pues hubiese sido objeto de intervención hace mucho tiempo atrás, como en efecto ocurrió en el año 2024. El presidente Petro, ante esta declaración de la Fiscalía, ante estas afirmaciones del ente judicial, pregunta, y es una pregunta bastante importante, pero que arde en ciertos sectores: ¿quién va a pagar esta deuda? ¿A qué clínicas privadas y agencias farmacéuticas se le giraron anticipos mientras dejaban 5 billones de pesos en deudas a otras clínicas y hospitales? ¿Quién decidía políticamente a qué clínica se le daba un adelanto y a cuál se dejaba quebrada y ahogada en deuda? ¿Quiénes son los dueños de esas clínicas privilegiadas? Y con razón, porque la junta directiva de la nueva EPS de ese entonces, presuntamente, dice la Fiscalía, maquilla los estados financieros para engañar a la Supersalud y evitar una intervención mucho antes de la que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro en el 2024. Pero además de eso, hay una pregunta ante todo esto: ¿dónde estaban los Supersalud de los gobiernos anteriores? ¿Dónde estaban los ministros de salud ante este robo bastante descarado y colosal al sistema? Es decir, ¿habrían permitido que la nueva EPS usara datos falsos para desviar más de 70.000 millones de pesos de la salud? Uno se pregunta, ¿qué habría pasado si el gobierno del presidente Petro no interviene? Simple, seguirían robándose la plata mientras los opositores, con intereses en este sistema podrido y que beneficia al gran capital, siembra la mentira de que se está destruyendo el mejor sistema de salud del mundo. Aquí están las declaraciones de la Fiscalía, para que luego la oposición no diga que se trata de narrativas falsas de las bodegas del presidente Petro y que lo que hizo en el 2024 interviniendo a la nueva EPS era una arbitrariedad del gobierno para destruir el sistema de salud. Pues se tenía indicadores negativos y pese a ello suscribió y presentó estados financieros con información falsa y solicitó autorización de disponer de un recurso con el que no contaba, y aún así se apropió en favor de la EPS de la suma de 70.566 millones de pesos en favor no solamente de los accionistas de la nueva EPS, mostrando eficiencia en gestión, absorbiendo pérdidas y de contera incrementando o manteniendo el patrimonio de la EPS durante los años 2019 a 2023. Señor José Fernando, usted como representante legal de la EPS y como ordenador del gasto y como persona activa en el manejo de la empresa promotora de salud, le correspondía por poner en conocimiento no solo a la asamblea, sino a la junta directiva la verdadera situación económica de la EPS, y usted no lo hizo. Por el contrario, aprovechó su posición para no solamente engañar a la asamblea y a la junta directiva, sino para defraudar al Sistema General de Seguridad Social en Salud en sí mismo, con el único propósito, o se tiene establecido que el único propósito era que la nueva EPS se mantuviera en el sistema, siguiera ejerciendo sus funciones de aseguramiento de los afiliados de la nueva EPS. El presidente Petro también pregunta qué papel cumplió el señor Vargas Lleras, miembro de la Junta. Y aquí el mandatario se refiere, o estamos hablando de Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas, que es un férreo opositor a la reforma a la salud. Quizás vaya y pregunte uno si lo hace por proteger los intereses de su hermano. Y entonces, como dice el presidente Petro, si los dueños privados de la nueva EPS eran cajas de compensación que
que usan dinero de los trabajadores, ¿qué responsabilidad tendrán ante esta deuda oculta para pagarla? ¿Por qué superintendente de gobiernos pasados, ministros de salud de gobiernos anteriores y delegados del Estado no alertaron sobre este ocultamiento de deudas? ¿Cuál es su responsabilidad? Esta pregunta de verdad que sí cabe para Alejandro Gaviria, el exministro de salud del gobierno de Juan Manuel Santos durante 6 años, porque el presidente dice, ok, ¿dónde estaban estos ministros de salud que tenían sus delegados en la nueva EPS? Y hoy en día este señor hace parte de estos tecnócratas, de estos expertos en la materia que parecieran que tuvieran el secreto para hacer funcionar el sistema de salud. Pero cuando tuvieron la oportunidad, estos fraudes se cocinaban sin que ellos no ejercieran vigilancia. Por eso la intervención del gobierno del presidente Gustavo Petro destapó este desangre, pese a que todo el mundo se opuso en ese momento. Dijeron que el gobierno era destruyendo el sistema de salud, que decenas de billones de pesos se iban a perder. Pero vean, ¿de dónde se perdió? Pues con este sistema de intermediación. Decenas de billones de pesos públicos perdidos en reservas técnicas obligatorias de EPS privadas en contratos del COVID según la Contraloría General, en la apropiación de recursos públicos para engordar patrimonios privados de dueños de EPS y en la financiación extranjera a partidos y congresistas que huele a soborno, algo que el nuevo Consejo Nacional Electoral debería de investigar, dice el presidente Petro. Por eso, ante esto, el mandatario también pregunta, ¿aún la Comisión Séptima del Senado se negará a aprobar la reforma a la salud que elimina este nefasto papel de intermediación financiera de las EPS? Por eso es que se dice que la reforma viene siendo urgente para reformar este sistema de intermediación financiera que fracasó, armado específicamente desde 2014, según aquí recuerda el mandatario. Es la locura de economistas cremáticos que impusieron un mercado financiero sobre un derecho fundamental como hizo Carrasquilla con los bonos del agua. Esto debe ser estudiado profundamente por los magistrados de cualquier color político. No se puede garantizar los derechos fundamentales que ordena la Constitución del 91 con mercados financieros y subsidios que colapsan las finanzas del Estado. No es sostenible, repito, no es sostenible. No se puede garantizar los derechos universales a la pensión, a la salud, al agua potable, a la educación con simple mercados financieros. Un absurdo así de antemano solo lleva a que los derechos fundamentales no sean ni progresivos ni universales, es decir, no sean derechos contrariando totalmente la Constitución. Las propuestas del gobierno para salir de esta trampa ideológica fundamentalista que condena a millones de colombianos y colombianas a la vulneración grave de sus derechos puede ser imperfecta, pero no es improvisada. Recoge lo mejor de la experiencia mundial que hace tiempo desechó los infundios fundamentalistas de una ideología que nos llevó hasta la crisis climática y la crisis integral de la vida y la humanidad. Es algo que de verdad merece toda la urgencia y por esto el presidente Petro está diciendo que tan necesario la reforma a la salud. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Los invito a que se suscriban a este canal. Es totalmente gratis para que continuemos con este ejercicio democrático e informativo con el país y también compartir esta importante noticia con sus allegados, con sus amigos, para que tengamos un público muchísimo más amplio y hagamos entender que las mentiras no son diferencias de opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad.